Bien, vamos con la punta en French y aquí ya tengo listo mi acrílico que coloqué en la cajita y lo que voy a hacer es, mira, sumergir únicamente la punta, pero así como inclinando mi dedo para que se vaya formando la sonrisa al mismo tiempo. Entonces voy a ir haciendo esto suavecito para ir teniendo control. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy estaremos realizando una aplicación con el mejor sistema para realizar uñas en casa, bellezas. El sistema que yo más les recomiendo para la autoaplicación de uñas, que es el sistema Dipping Nails o Deep Powder Nails, o también conocido como sistema de inmersión. Así que vamos a comenzar, mis amores. Así que comenzaré, bueno, preparando mis uñas naturales como lo acabas de ver, utilizando una lima de grano 240, y ahora lo que voy a hacer es colocar mis tips. Voy a pegar los tips de esta manera únicamente en el borde de la uña, de esta forma, utilizando un poquito de resina o pegamento para uñas. Ya que está bien colocado tu tip, vamos a ajustar el largo, dependiendo del largo de uñas que tú quieras construir. Yo la verdad que opté por unas uñas cortitas, mis amores. Y ahora voy a estar utilizando este producto que es un ablandador para tips. Se llama Soft Tip y lo voy a estar aplicando de esta forma solamente en el plástico, en el borde entre la uña natural. Esto es para devastar esta zona del tip y vamos a hacer que quede bien parejita toda la superficie de la uña. Tiene que estar bien planita para el proceso que vamos a hacer enseguida. Entonces, después de colocar el soft tip, vamos a limar de esta manera. Si no tienes este producto, no te preocupes, que puedes hacerlo directamente limando sobre la uña sin el ablandador, solamente que el ablandador sí que nos ayuda a hacer este proceso más rápido. Si yo normalmente también suelo utilizar mejor mi máquina eléctrica de esta forma, con un barrilito de grano 240, para que el limado sea mucho más preciso, pero como viste, también lo podemos hacer con nuestra lima manual. Entonces yo te recomiendo mejor hacerlo, si tienes máquina, hacerlo de esa manera, ya que de esa manera vamos a evitar limar de más o en exceso la uña natural. Sí, entonces ya que tenemos listo bien limadita esta zona del tip, tiene que quedarte súper parejita toda la uña, no tiene que sentirse ningún tipo de escalón ni borde en la unión de la uña natural y el tip. Tiene que verse así bien parejito, y esto es muy importante, belleza, para que las capas de producto que vamos a aplicar enseguida queden uniformes y tu aplicación pues se vea muy bonita, bien hecha. Bien, vamos a continuar. Enseguida lo que voy a hacer es aplicar una capita de primer. Yo utilizo que es la marca con la que estoy haciendo la aplicación en esta oportunidad. Ahora vamos a estar trabajando con base coat y también con top coat, belleza. La estrella de este video va a ser el top coat. En esta ocasión elegí la marca Organic Nails, pero ya sabes que yo lo he estado probando este sistema con distintas marcas. En la descripción del video te voy a dejar un enlace donde podrás ver más videos donde trabajo esta técnica con distintas marcas de producto, con distintos productos que no son precisamente para Deep Powder Nails, porque también hay productos especializados únicamente para realizarse con este sistema, que también tengo videos con ese tipo de productos, pero a mí me gusta experimentar y en esta ocasión quise darle la oportunidad a estos productos para ver qué tal queda el sistema con estos materiales. Bien, entonces lo primero que hago es aplicar una capita de base en toda la uña, como acabas de ver, toda la uña hasta el tip, y lo vamos a llevar a curar. Después que está bien curadito, esto es sumamente importante, vamos a limpiar la capita pegajosa que queda de la base con una gasita empapada de alcohol. Lo limpiamos muy bien, porque si no, esto va a interferir con la aplicación de los siguientes productos y tu aplicación puede hacerse un desastre. Enseguida voy a comenzar a trabajar ya con el top coat. De aquí en adelante estaré aplicando únicamente top coat, belleza, en cada una de las capas, y comenzamos con la capa número 1 de esta aplicación. La capa número 1 es una capa que vamos a aplicar de derecha a izquierda o de forma horizontal, como acabas de ver aquí en esta zona de tensión entre la unión del tip y la uña natural. De esta manera, de esta manera vamos a ir generando estructura
en nuestra aplicación de nuestra uña y también vamos a ir dando reforzamiento en lo que es zona de tensión. Entonces voy a comenzar yo con el acrílico cristal o transparente, pero también puedes utilizar cover. Yo opté por el transparente de esta forma y aquí tienes dos opciones para colocar el polvo acrílico sobre tu uña, obviamente antes de curar el gel. La primera opción es colocarlo de esta manera desde arriba, dejándolo caer, espolvoreando tu uña de esta manera, permitiendo que el polvo se impregne en el gel de esta forma. Entonces vas a ir aplicándolo de esta manera, sacudimos el exceso así hasta que quede bien impregnado nuestro polímero en nuestra capita de top coat. De esta forma es muy sencillito, sacudiendo el exceso y eso es todo. Y esto lo vas a repetir en cada una de las uñas. Esta es la primera forma. La segunda manera es lo que da nombre a este sistema de inmersión, que es sumergir en el polvito nuestra uña de esta manera. Fíjate cómo lo hago, como inclinando. Puedes hacerlo así o puedes girar la uña y sumergir el dedo de esta manera. Entonces a mí me gusta hacerlo de esta forma y simplemente sumergimos nuestro dedo de esta manera en el polvito. Lo que te resulte más sencillo, más práctico. Hay personas que prefieren mejor el primer método. Los dos son válidos, con los dos tienes un buen resultado. Bien, ya que tenemos todas nuestras uñas con el polvo acrílico, ahora sí vamos a curar esta capita de gel. En este caso, este producto se cura solamente en 30 segundos en una lámpara de 48 watts, como es mi caso. Y ya queda listo. Ya una vez que sale de lámpara, vamos a sacudir el exceso de polvo perfectamente con la ayuda de un bledo o con un cepillito para manicura, de esta manera, y así vamos a tener ya nuestra primera capa lista. Mira, observa cómo está bien durito esta zona donde colocamos el acrílico. Ahora voy a estar trabajando con este acrílico que tiene bastantes brillitos y voy a apoyarme con mi cajita de Kiara Sky. Esta es una cajita que es especial para realizar trabajos de French, pero si no la tienes, no te preocupes, belleza, puedes hacerlo directamente en tu potecito de acrílico, como vas a ver a continuación que voy a hacer el proceso para realizar lo que es mi punta en French. Y lo que voy a hacer es colocar un poco de este acrílico aquí en la cajita. Fíjate, de esta manera vamos a llenar un poquito con este acrílico para después utilizarlo para hacer nuestra punta francesa. Bien, ya después de esto voy a aplicar la segunda capa de producto. La segunda capa de producto vamos a aplicarlo al 80%. Estoy trabajando nuevamente con Top Coat, belleza, todas las capas, cada una de las capas donde voy a hacer la inmersión con polímero. Vamos a hacerlo con Top Coat. Aquí al 80% de la uña. Fíjate cómo dejo esa zona en el borde de cutícula limpia, aún sin producto, de esta manera. Estas capas se aplican así para ir formando estructura en nuestras uñas, para ir formando y reforzando la zona de tensión. Bien, vamos con la punta en French y aquí ya tengo listo mi acrílico que coloqué en la cajita. Y lo que voy a hacer es, mira, sumergir únicamente la punta, pero así como inclinando mi dedo para que se vaya formando la sonrisa al mismo tiempo. Entonces voy a ir haciendo esto suavecito para ir teniendo control, y ya que tengo esto listo, simplemente retiro mi uña únicamente hasta la punta que voy a hacer de francesa, es lo que voy a sumergir, y voy a sacudir el exceso. No me va a quedar extremadamente perfecta, belleza, pero sí queda muy bien la línea de sonrisa. Es una técnica sencilla, rápida, que es efectiva. Bien, y enseguida voy a utilizar el cover de tu preferencia. Yo opté por este cover que me gusta mucho el color, y entonces lo voy a aplicar de esta forma ya en el resto del gel que quedó hacia arriba, sin curar. De esta manera lo voy a aplicar para terminar de aplicar polímero a toda esta capa de gel de esta manera. Entonces asegúrate que se impregne muy bien en todos los espacios y vamos sacudiendo los excesos. Y así, siguiendo estos mismos pasos, vas a repetirlo en cada una de las uñas. Cuando tengas listas ya todas las uñas de tu set, vamos a llevarlos a curar únicamente por 30 segundos en lámpara de 48 watts.
y después sacudimos el exceso de polvo acrílico con la ayuda de un bledo o de un cepillito para manicure de esta manera. Fíjate cómo ya queda mi capa de dipping lista. Bien durito, vas a sentir bien duritas esas capas de gel con acrílico y listo. Ahora vamos a continuar, belleza, y vamos ya con nuestra tercera capa de producto, corazón. Para la tercera capa, belleza, ahora sí vamos a aplicar al 100% de nuestra uña. Desde cutícula hasta punta vamos a aplicar nuestro top coat de esta manera. Fíjate muy bien. Aquí, como ya tenemos capas con polímero, es importante que vayamos haciendo estos movimientos intermitentes. Fíjate cómo voy manejando la brocha de esa manera para que el gel se impregne muy bien en esa capa que ya está porosa por el polímero que hemos aplicado. Bien, entonces lo vamos a ir haciendo de esta manera, que quede bien parejito la aplicación de gel toda la uña. Esta es ya nuestra tercera capa, y una vez que ya tienes aplicado tu gel de esta forma, nos vamos a pasar ya a la aplicación del polvo acrílico y vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la capa anterior. Comenzamos con nuestra punta en French de esta manera. Fíjate qué precioso que queda. Puedes trabajar polímeros que tengan brillitos, glitters. Entre más finitos queda mejor, pero incluso lo he probado con acrílicos que tienen decoraciones un poquito más gruesitas y también queda bien, belleza, pero me gusta más entre más finitos son los efectos de decoración. Así que este acrílico está quedando precioso. Después de esto me voy ya con el cover y vamos a aplicarlo igual nuevamente desde arriba, saturando bien de polímero toda la sección de la zona de almendra de esta manera. No pasa nada si el polímero cae también en la punta, porque la base con gel ya está cubierta, así que todo ese polímero que va a quedar encima, pues simplemente lo vamos a sacudir y no pasa nada, absolutamente nada. Simplemente tienes que asegurarte de que tu primera capa de acrílico en el French haya quedado parejita y haya quedado bien impregnado todo el gel con ese polímero, para que después no se te vaya a manchar con el cover. Bien, ya que tenemos listo, llevamos a curar. Una vez saliendo de lámpara, sacudimos nuestro polvito, el exceso de polvito, y mira ya cómo está quedando este French precioso. Aquí ya lo puedes apreciar más o menos. Y nos vamos con la cuarta y última capa de producto, también al 100%, y esta es la capa con la que vamos a sellar todo nuestro trabajo. Aquí tienes dos opciones. Puedes repetir otra vez el mismo procedimiento que hicimos en la capa anterior, igualito, o puedes optar, como yo lo hice, con una capa simplemente de cobertura, que es lo que yo voy a hacer. Así que aquí lo trabajé ya con acrílico transparente, acrílico cristal, y únicamente aplico este acrílico en toda la uña. Mira, de esta manera, y opté por la técnica de inmersión así. Y esto lo voy a repetir en cada una de las uñas, en todas las uñas. Aquí yo ya tengo todas mis uñas listas con el gel aplicado y simplemente voy sumergiendo en polímero cada una de las uñas y ya está. Ya que tenemos esto listo, llevo a curar nuevamente 30 segundos. Sale de lámpara, sacudimos el polvito y hemos terminado la aplicación de nuestras capas de Dip Powder. Enseguida vamos a dar ya acabado, vamos a hacer que esto luzca perfecto y vamos a apoyarnos de una lima de grano 240. Recuerda que al estar trabajando el acrílico en esta técnica, el limado es muy suave. No le des muy fuerte con la lima, ni utilices una lima muy potente, porque te vas a llevar todo el producto. Lima con cuidado, con suavidad. Suavecito, esto queda suavecito, belleza, es como si hubieras trabajado con gel. De hecho, como trabajamos con gel, le da una textura muy diferente al acrílico, así que ten cuidado en tu limado para que no te vayas a exceder. Aquí lo que vamos a hacer es emparejar perfectamente todas las uñas, dar una cuadratura bonita y mira, así más o menos nos estará quedando. Como yo tengo mis uñas convexas, sí, aquí mira, fíjate, ya está lista la estructura de mi uña, sin embargo, de la punta está gruesita, eso es por la forma convexa que tienen mis uñas naturales, y siempre tengo
tengo que hacer esta corrección y por eso me gusta tanto esta técnica de Deep Powder, porque me permite también hacer este tipo de correcciones a este tipo de uñas que de verdad nos deja un acabado mucho más bonito. Y lo que yo hago es limar ya por la parte de abajo para ajustar el grosor de la punta, y utilizando ya mi broca fina cilíndrica de esta forma, así voy a ajustar perfectamente el ancho de la punta. Recuerda que no tiene que exceder del ancho de una tarjeta de crédito para que quede perfecta, y lo que estoy limando básicamente es el tip, belleza. Entonces lo hacemos de esta manera y ya nos va a quedar perfectas nuestras uñas, ¿sí? Primero siempre ajustando la estructura por la superficie y después ya terminamos de cuadrar el grosor mirando hacia abajo la uña. Bien, belleza, yo decidí colocar estos stickers de maripositas y florecitas. Me emocioné pegándolos y ya no te grabé el momento donde los coloqué, pero simplemente son stickers, los vas a colocar sobre tu uña y enseguida ya los vamos a sellar con una última capa de top coat, esta vez sí, para dar brillo, terminación a nuestra aplicación. Entonces lo aplico de esta manera en toda la uña. Y ya que tenemos listo nuestro top coat, mira qué lindo se ve. Sí, aquí puedes notar en la zona del cover quedaron como algunas manchitas, se ve como un poquito veteado el cover. No sé si fue por el polímero que utilicé, que es de otra marca, no trabajé el cover con la misma marca de gel, es probable que haya pasado por eso, no lo sé, tendré que hacer nuevamente otra prueba para asegurarme de qué fue lo que pasó y descartar lo que haya pasado, o si simplemente ese polímero pues no me funciona para esta técnica. Si siempre que trabajamos esta técnica con productos que no han sido diseñados para esta técnica, pueden presentarse este tipo de detalles, y por eso es importante ir haciendo pruebas para que tú puedas saber y descartar qué productos te van a funcionar y qué productos no. Bien, belleza, entonces este es el resultado de mi aplicación, así es como quedó el resultado final, y a mí me encantó, me gustó muchísimo, exceptando ese detalle del cover que quedó un poquito veteado, por algunas zonas se nota, pero se nota solamente con el zoom de la cámara, belleza, así a simple vista se ven perfectas, se ven preciosas las uñas, así que cuéntame qué te pareció. Recuerda que en este canal tienes acceso a todos mis cursos gratuitos y te dejo una lista de reproducción con muchas más aplicaciones de Deep Powder. Si te interesa aprender más sobre este sistema, en la descripción del video lo vas a encontrar, y también aquí solamente da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla para que puedas ver muchas más clases sobre este sistema. Nos vemos muy pronto con la próxima clase. Bye bye.